Buenos días, ingeniero Juber y compañeros presentes. A continuación, nosotros somos el grupo número 1 de Ingeniería de Proceso. Nosotros vamos a hablarles sobre la norma ANSI S5.1. Exactamente, vamos a hablarles sobre la sección 6.9 hasta la sección 6.12. Este grupo está integrado por Albia Mero Darío, Mendoza Ordóñez Ronnie y mi persona Kawaski Sánchez Rubén. A continuación les hablaré brevemente sobre la norma ANSI. Esta norma tiene como compromiso establecer un significado normativo de los instrumentos utilizados que posteriormente vamos a revisar para la medición y control, incluyendo símbolos y códigos de identificación. Aquí podemos ver el logo de la misma y su significado es Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Aquí también brevemente les hablaré sobre la identificación de los instrumentos. En los diagramas de los instrumentos es importante y fundamental lo que es la identificación de los instrumentos que conforman el diagrama de un proceso, de un flujo de proceso. Esta identificación se hace mediante códigos denominados TAG, TAG, los cuales consisten en un arreglo de letras. Aquí podemos ver ese arreglo de letras en donde la primera letra es la que identifica la función. Las dos segundas son letras sucesivas. El número de aquí es el número del lazo del control y el siguiente es un sufijo. ¿Qué significa este sufijo? Que si hay dos de estos, uno sería el A y el otro sería el B. Y así podemos determinar mediante estas letras, identificar lo que vendría a ser el instrumento, como es aquí, un controlador de registro de flujo. Ahora sí, les vamos a hablar ya de lo que vienen a ser los diagramas, exactamente desde la sección 6.9 a la sección 6.12. En la sección 6.9 tenemos como primer diagrama lo que viene a ser lo de las alarmas. Tenemos aquí el primer gráfico que viene a ser alarmas separadas para niveles anormales. Tenemos lo que es muy alto, alto, bajo y muy bajo. Esos vendrían a ser los niveles. Aquí tenemos el primero que vendría a ser de nivel muy alto, el segundo alto, el tercero bajo y el cuarto muy bajo. Ambos se encuentran conectados a lo que viene a ser una señal eléctrica binaria. De ahí tenemos el segundo gráfico en donde tenemos un anunciador de alarma común para temperatura alta y baja. Aquí tenemos lo que es el indicador de temperatura alta, el indicador y el indicador de temperatura baja. Podemos ver que se encuentra conectado a una señal eléctrica binaria y también a un control compartido. Luego tenemos lo que es lo simbolismo abreviado para sistemas de pantalla compartida. Aquí podemos ver lo que es el indicador de temperatura alta y acá también lo que es el indicador de temperatura baja. Podemos ver que ambos se encuentran conectados a una señal eléctrica. Ahí tenemos los de control. Tenemos de primero el controlador de indicador de temperatura. Podemos ver que en principio se encuentra conectado a lo que viene a ser un tubo capilar. Posteriormente está el transitor de temperatura. Y podemos ver aquí también conexiones de señal neumática. Y al final podemos ver lo que viene a ser una válvula de control. De ahí tenemos lo que es un termómetro automático encendido y apagado de la bomba motor de bomba circulante. Podemos ver aquí lo que viene a ser el termostato de encendido y apagado que se conecta a lo que viene a ser la bomba mediante una señal eléctrica binaria. De ahí tenemos lo que es en el tercer gráfico el control en cascada, controlador de flujo configurado por controlador de nivel. Podemos ver aquí lo que viene a ser el nivel de controlador y el indicador de flujo, que estos se encuentran conectados mediante señal neumática y a su vez podemos ver lo que es el actuador.
De ahí tenemos los diferencial indicador de temperatura. Como primero podemos ver aquí lo que son los transmisores de temperatura. Podemos ver tanto el A como el B. Podemos ver que se encuentran conectados a ellos un tubo capilar y a su vez también señales eléctricas, las cuales se conectan a un controlador compartido. Ahí tenemos lo que es un alto de diferencia, interruptor de presión. Podemos ver aquí lo que es el interruptor de presión conectado a lo que viene a ser una señal eléctrica binaria. De ahí tenemos lo que es de proporción. Tenemos aquí el flujo controlador de relación con dos plumas para registrar flujo. Tenemos aquí tanto los dos flujos, donde se encuentran conectados mediante señales neumáticas, y al final se puede observar también una válvula de control. Y ahí tenemos acá en el segundo gráfico también un flujo controlador de relación con una pluma para registrar la relación de flujo. Vemos que se encuentran conectadas mediante señales neumáticas y al final también una válvula de control. De ahí tenemos el directo con presión conectada con grabador de relación. Podemos ver aquí su indicador de presión y su respectivo grabador de relación. De ahí tenemos lo que es el dispositivo de visualización de vidrio. Tenemos aquí la mirilla para visualización interna. Aquí tenemos una gráfica en donde podemos apreciarla un poco más, donde podemos ver que se basa en lo que viene a ser una parte transparente, un visor, entre dos vidras, las cuales no permiten observar lo que está dentro de un contenedor. Ahí tenemos los diagramas de mano. Tenemos el primero, que es la estación de carga manual con indicador de salida. Podemos verlo aquí y que se encuentra conectado a una señal neumática. De ahí vemos el interruptor eléctrico accionado a mano momentáneo, que se encuentra conectado a lo que viene a ser una señal eléctrica binaria. De ahí tenemos la estación de carga manual con interruptores accionados manualmente. Podemos ver aquí que los interruptores que se encuentran accionados mediante lo que viene a ser una señal neumática y posteriormente una válvula de control. De ahí tenemos acá lo que es un indicador. Podemos ver aquí su indicador de presión local, su transmisor de presión con grifo común y su indicador de presión montado en panel, los cuales se encuentran conectados mediante una señal eléctrica. Tenemos aquí, está mal escrito. Tenemos aquí lo que viene a ser los diagramas de escáner. Podemos ver de primero lo que es el transistor de escaneo de presión conectado a dos puntos de proceso, 5, 6 y 7. Podemos ver aquí lo que es la conexión al punto 5, punto 6 y punto 7. Posteriormente acá podemos ver la línea de muestra conectada al transmisor de concentración de butano a través de una válvula externa de escaneo de muestra. Y podemos ver exactamente lo mismo, que se encuentra conectado a lo que viene a ser una señal eléctrica. Tenemos ahora la estación de control de flujo de grabación montada en panel, con plumas de flujo y presión adicionales y controlador local. Aquí podemos ver los transistores de flujo. Podemos ver que también está compuesta por señales neumáticas y por una válvula de control. Y posteriormente acá también su transmisor de presión. De ahí tenemos lo que son los diagramas de ligero o baja. Tenemos aquí lo que es el control de espacio diferencial del nivel de sumidero a través del arranque y la parada de la bomba de sumidero mediante LC107 y LC106, que también accionan luces pilotos de alto y bajo nivel.
Las alarmas de nivel alto y bajo son activadas por ISHL 105. Aquí podemos ver lo que es el medidor de nivel, podemos ver también lo que es conexiones de señal eléctrica binaria y aquí podemos observar lo que vienen a ser los indicadores de luces. Ahí tenemos acá las luces piloto que indican que la temperatura ha aumentado a valores intermedios, altos y muy altos. Podemos ver su transmisor de temperatura, sus respectivas conexiones de señal eléctrica y los indicadores de luces, los cuales se encuentran conectados mediante señal eléctrica binaria. Ahí tenemos los diagramas de punto. Podemos ver el primero, que es el punto de muestra de prueba de análisis con su respectiva nomenclatura para su identificación, y la columna de destilación con conexión para ubicar alternativa del sensor. Podemos ver aquí su transmisor de temperatura, los cuales se conectan mediante un tubo capilar y a su vez también con una señal neumática. De ahí tenemos el integrar o totalizador. Podemos ver aquí el medidor de flujo de presión diferencial con registro de caudal, indicación de flujo integrado e interruptor y accionado con flujo integrado. Podemos ver aquí los mismos conectados a una señal eléctrica binaria. Y ahí tenemos también el medidor de flujo de presión diferencial con registro caudal, indicación de flujo integrado y interruptor accionado por caudal, los cuales a su vez también se encuentran conectados mediante una señal eléctrica binaria. Y ahí tenemos también lo que es el totalizador de tiempo de funcionamiento conectado al motor de la bomba. Podemos ver aquí su misma conexión mediante lo que viene a ser una señal eléctrica binaria. Ahora vamos a pasar a los de grabar o imprimir. Podemos ver el primero, que es el registrador de datos multipunto y multivariable. Podemos ver aquí su transmisor de presión, su transmisor de flujo y sus respectivos señal eléctrica. Ahí tenemos la señal de nivel a una pluma de grabadora de 2 plumas. Podemos ver aquí que se encuentra compuesta por señales eléctricas binarias y por válvulas. De ahí podemos ver acá la señal de nivel al punto 1 de un registrador de nivel multipunto. De ahí tenemos acá los diagramas de cambio. Podemos ver el primero, que es un interruptor de baja de temperatura con una salida para alarma y disparo. Podemos ver aquí su respectiva salida, la cual está conectada a una señal eléctrica binaria. Ahora acá podemos ver el interruptor de baja temperatura con 2 salidas para alarma y disparo. Podemos ver tanto la alternativa 1 y la alternativa 2. Podemos ver que se encuentran compuestas por señales eléctricas binarias, tanto cada una de las alternativas. Ahora tenemos los interruptores de flujo de tipo receptor que accionan la alarma de flujo bajo. Podemos ver aquí que se encuentran compuestas por señales neumáticas y a su vez por señales eléctricas binarias. Ya tenemos el registrador de temperatura multipunto con interruptor de alta temperatura integrado para punto. Podemos ver tanto la alternativa número 1, la alternativa número 2, que se encuentran al inicio integradas por señales eléctricas y sucesivamente por señales eléctricas binarias, tanto las dos alternativas. Ahora, a continuación tenemos el indicador de temperatura de un punto con selector manual independiente. Podemos ver que el mismo solo está compuesto por señales eléctricas. De ahí tenemos el diagrama de transmitir, mejor dicho, transmisor. Podemos ver aquí lo que es el primer diagrama de transmisor con entrada termopar y salida eléctrica. Podemos ver aquí sus respectivas salidas de señal eléctrica. Ahí tenemos el transmisor con salida neumática. Podemos ver aquí
en los dos gráficos con salidas neumáticas respectivamente. Y ahí tenemos el multifunción. La señal de flujo recibida por el panel P2, instrumento que indica y registra el flujo, tiene interruptor para activar la alarma de flujo bajo. Tiene un controlador para accionar una válvula y transmite la medición a un registrador. En el panel, el P1 integra el flujo, indica el flujo integrado, tiene un interruptor para activar una válvula de solenoide después de que haya pasado un flujo integrado dado y tiene otro interruptor para activar una luz piloto después de que haya pasado otro flujo integrado. Aquí podemos ver sus dos alternativas en dos diferentes esquemas. Tenemos luego la válvula de compuerta o rejilla, la válvula de control con gato de mano montado en la pared superior, que se encuentra conectado mediante señales neumáticas. De ahí calcular o retransmitir. Podemos ver en primero la señal de corriente eléctrica que acciona la válvula de control neumática con convertidor electroneumático montado separado. El símbolo del convertidor puede omitirse. Podemos ver aquí el mismo diagrama que está compuesto por señales eléctricas y a su vez por una válvula de control. Ahí tenemos la señal de corriente eléctrica a la válvula de control neumática equipada con convertidor de señal electromagnético adjunto. Podemos ver aquí que entre ambas se encuentra una señal eléctrica y posteriormente una válvula de control. Ahora también vemos aquí lo que es un transmisor de presión con salida de radio, convertidor de radio a voltaje y registrador de presión. Podemos ver aquí mismo los mismos indicadores. De ahí tenemos un relé selector que la salida de la manguera representa un flujo más bajo de FT109A o FT109B. Podemos ver aquí tanto el FT9A y el B y sus respectivas conexiones de señal neumática. De ahí vemos lo que es una válvula de salida del tanque para abrir según lo requerido el mayor de 2 niveles. Podemos ver aquí su gráfico y luego podemos ver posteriormente el control de temperatura con relé de anticipación de flujo. Y aquí ya podemos observar sus respectivos gráficos con sus indicadores y sus señaletas. Acá podemos ver lo que es el cálculo de flujo másico reformado por relé de cálculo de flujo másico FY 111, que tiene entradas lineales para presión y temperatura y una entrada no lineal para flujo. De ahí tenemos el elemento de control final de acción, accionado o no clasificado. Podemos ver aquí lo que es la bomba dosificadora con control de carrera automático y manual. Y acá podemos ver lo que es la turbina con cambiador de velocidad automático y manual. En la figura 1 tenemos un transmisor de caudal con compensación de temperatura externa. Tenemos un transmisor de temperatura 300, un transmisor de caudal 400. Estos están enlazados por corrientes neumáticas. Y el transmisor de temperatura también tiene una conexión de un tubo capilar. En la figura número 2 tenemos un registrador de flujo con lápiz de presión conectado al grifo del registrador de flujo del tipo de presión diferencial. Al inicio del gráfico, en la parte de arriba, tenemos el diferencial que conecta con los registradores de presión 500, de caudal 401 y de presión 500. En la imagen número 3 tenemos una estación de carga manual sin medidor de salida y con indicador de receptor de flujo. Tenemos un transmisor de caudal
que parte desde un diferencial y se conecta mediante señales neumáticas a un indicador de caudal. Después tenemos un controlador manual que da hacia una válvula de control. Siguiente. Cuatro. En la imagen tenemos un transmisor de nivel con indicación integral. Tenemos un indicador de nivel que tiene una señal de corriente eléctrica y que está conectado a un tanque. En la figura 5 tenemos un sistema de control de combustión complejo con ajuste del punto del sistema de control de flujo. Siguiente. Tenemos en la figura 6 un bucle de control de flujo que puede bloquearse mediante enclavamiento accionado por baja temperatura o por alta presión. En la figura número 7, en este diagrama, se reemplaza la I por un relé cuando se quiere mostrar que este mismo existe. Siguiente. Válvula piloto solenoide accionada por interruptor manual. Se puede ver en el diagrama que tenemos una válvula de control que da con un solenoide mediante una corriente, mediante una señal de corriente binaria, y el solenoide está conectado a un controlador manual mediante una señal de corriente binaria. ¿Puedo repetir eso? Que esta no era señal de corriente, era señal neumática. Bien. Válvula piloto solenoide accionada por interruptor manual. En este diagrama tenemos una válvula de control conectada a un solenoide mediante una señal neumática binaria y el solenoide está conectado a un controlador manual mediante una señal eléctrica binaria. Siguiente. Válvula piloto neumática accionada por interruptor manual remoto. En la figura número 9 vemos una válvula de 3 vías que cuenta con un interruptor manual que envía señales neumáticas a una válvula con posesionador piloto. Este controlador está conectado, tiene 3 conexiones de señal neumática y una conexión de señal neumática binaria que da al controlador manual. En la figura número 10 tenemos un interruptor manual que envía señales neumáticas a una válvula con posesionador piloto. Siguiente. Lazo de control de flujo con enclavamiento de nivel bajo accionado por un interruptor de nivel. Mejor, voy a repetirlo porque se me salió aquí esto. Ahí le corta. Lazo de control de flujo con enclavamiento de nivel bajo accionado por interruptor de nivel. Una válvula solenoide de encendido y apagado de 3 vías que está conectado a un controlador de flujo FC y que debe abrir una válvula de salida mediante una señal neumática siempre que la alarma sea de nivel bajo, colocada en un tanque que no se encienda. Figura 12. Válvula de encendido y apagado accionada por pistón
para cerrar en nivel bajo o temperatura alta y para ser reabierto por el restablecimiento del botón de la válvula solenoide de doble bobina. Figura número 13. Controlador de presión que actúa a través de la servoválvula, que actúa como convertidor de voltaje a hidráulico, para modular la válvula de control accionada por cilindro de doble acción que tiene el sistema de posicionamiento. Un transmisor que está enviando señal a un controlador de presión, el cual actúa sobre una servoválvula convertidora de señales de eléctrica a hidráulica, para accionar un cilindro de doble pistón que abre o cierra una válvula, la cual tiene un sistema de posicionado. Un transmisor de presión PT, un controlador de presión PC, un controlador de posición ZC y un transmisor de posición ZT. Purga de seguridad tipo Z. Un transmisor de indicación de análisis con una entrada de muestra que sale de una señal eléctrica. Además cuenta con un dispositivo de descarga y una salida de ventilación segura. Figura 15. Válvula balanceada de presión. La válvula de presión equilibrada conectada a una señal neumática que pasa a un instrumento con número de identificador y que luego por la válvula de equilibrio de presión. Un regulador de presión natural autoactivado con ajuste remoto del punto de ajuste. Este es un regulador reductor de presión de gas autoaccionado con volante de ajuste de set point. Control de programación de tiempo, punto de ajuste variable del controlador de presión montado en la válvula. Este es un controlador de programación horaria que varía el punto de ajuste del controlador montado en la válvula. Válvula que se suelta o enclava cuando se dispara y requiere accionamiento manual en el mecanismo de reinicio de montado en la válvula. Esta es una válvula que se setea o se resetea cuando se dispara y que se requiere el mecanismo de reposición manual con un enganche montado en la válvula. Indicador de flujo de presión diferencial con purga de agua para ambos cables. Podemos ver que en este indicador de caudal está conectado a un diferencial y queda, puedo repetir, que me demore mucho. Ya, indicador de flujo de tipo de presión diferencial con una purga de agua para ambos cables. En este caso, el indicador de caudal está conectado a un diferencial y este mismo da a un punto de purga. 20. Transmisor de nivel para tanque de nivel con tubo de inmersión y purga de aire. En este el transmisor de nivel está conectado a una purga y a un tanque. 21. Transmisor de nivel de presión diferencial con purga de gas y líquido. Este es un transmisor de nivel de presión diferencial conectado a un tubo de indicador con purga de gases y de líquidos. 22. Válvula de control con caja de relleno sellada con agua. La válvula se cierra por falla de aire.
La válvula de control con caja de llenado sellada al agua, con purga o dispositivos de lavado que tienen señales neumáticas conectadas a instrumentos con números de identificador. La válvula se cierra en caso de que falle el aire. 23. Visualización de pantalla de manómetro. Esta es una vista en monitor del manómetro de presión conectados a instrumentos con números identificadores. Es un montaje en el panel electrohidráulico. 24. Registradores de un punto de conexión de entrada de panel de conexiones. Este es un graficador de punto simple con tablero de conexiones de entradas a instrumentos con nuevos números identificadores. 25. Salida eléctrica del conector de transmisor a más de un receptor, independientemente del tipo de señal eléctrica. Esta tiene conexión eléctrica en el indicador de presión, en el registrador de presión, y en la alarma de presión tiene una conexión eléctrica binaria. Alternativa de control de válvulas. Siguiente. Tenemos instrumentos interrelacionados cuyos símbolos están agrupados en el diagrama. En la alternativa 1, figura 27, tenemos una transmisión de presión, el cual envía una señal neumática a un registrador de presión. Además se presenta un transmisor de presión de flujo, conectado a una placa orificio en donde se envía una señal al registrador de control de flujo, el cual está conectado a un activador electrohidráulico para abrir o cerrar la válvula bidireccional. Este proceso es para el encendido y apagado de una válvula solenoide cuando hay alta o baja presión de flujo. Siguiente. Para encender y apagar motores eléctricos, tenemos que el primer diagrama a la esquina superior izquierda presenta un interruptor de bajo nivel, el cual envía señales binarias de encendido y apagado. Y para este caso está deteniendo los dos motores eléctricos. En el diagrama de la derecha se presenta un interruptor de bajo nivel, el cual envía señales binarias de encendido y apagado. Para este caso que está en espera de ser activado el o los motores eléctricos. Siguiente. Alternativas para el control de flujos. Esperamos un ratito que no alcanzo a ver esto. Voy a repetir, mijo, está bien. Bien. Alternativas de controles de flujos. En estas alternativas tenemos un lazo de controles de estado de flujo que están montados en el panel de control, los cuales están recibiendo señales de los interruptores que controlan la posición de las válvulas mediante señales binarias. Una vez abiertas las válvulas de flujo, pasan por un indicador de totalización de flujo en el cual está unido un transmisor de cantidad de flujo. Y este envía una señal al controlador que da paso mediante la misma señal al accionado.
para abrir una válvula giratoria una vez recibida dicha señal. Instrumentos individuales con bloques de funciones integrales, extracción de raíz cuadrada, refuerzo de alimentación 1 a 1, polarización de alimentación directa en la salida del controlador y señal de salida del punto de ajuste. Siguiente. En la siguiente gráfica podemos ver un ejemplo de control de caldera de lote, que involucra tanto control, visualización compartida, como control lógico programable. El propósito de este diagrama es permitir una comprensión general del esquema de control y definir e identificar los componentes de conexión. Se obtendría una comprensión detallada del estudio. Siguiente. En el siguiente diagrama podemos ver una simbología simplificada, identificada y abreviada que sirve para definir los principales puntos de interés de medición y de control. Siguiente. Siguiente. Mejor. Sí, le di al siguiente, esta es la segunda. Es la misma. Dame un segundo, déjame ver. O bueno, ya déjala hasta ahí porque solo faltaba una más. Mira, es esta. Mira, que es Ya. esta, Sí, 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 sí. esta y esta. Sí, sí. Es que es prácticamente la misma, solamente que con unas líneas por fuera. Ya, dale. Ujú, ujú. Bien. La simbología está funcionalmente orientada en la identificación abreviada utilizada para desarrollar conceptos de control sin preocuparse por el hardware específico. Siguiente. Este es otro ejemplo de la facilidad de comprensión de un diagrama debido a la eficaz simbología. Siguiente. Gracias por su atención.